Una reforma energética para darle cabida a la empresa privada a ese sector. Sin embargo, el Congreso debe aprobar la reforma de 2 artículos de la Carta Magna que establecen propiedad exclusiva de la nación sobre los hidrocarburos. ¿Pierde o gana el país con esta reforma a puertas? Le saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Esto es Realidades. La historia de México está relacionada con la industria del petróleo. A finales del siglo XVIII, la corona española se había hecho dueña de los recursos del subsuelo. Un siglo más tarde, ya como país independiente, el gobierno deroga las ordenanzas españolas y traslada el derecho del subsuelo al propietario de los terrenos superficiales. Entonces comienzan a instalarse en México compañías extranjeras. Simultáneamente, el gobierno promulga un código minero que establece que el dueño del suelo podría explotar libremente los combustibles minerales siempre que cubriera el impuesto sobre propiedades federales. ¿Quiénes estaban dispuestos a invertir? Empresas petroleras que ya operaban en Estados Unidos y que veían en México pues una continuación natural de las zonas geológicas norteamericanas. ¿Cómo darles facilidades para que explotaran el petróleo? Bueno, se hace una legislación específica para decir que por lo que se refiere a estas sustancias, a los hidrocarburos, sí pertenecen a quien las encuentre y a quien sea el dueño de la superficie. En medio de este boom petrolero llega la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue tanto luchar contra el antiguo régimen como luchar entre los revolucionarios. Y la facción que va a ganar, la que encabeza Venustiano Carranza, le interesaba muchísimo el petróleo, una fuente de ingresos en un estado en quiebra. Así que se lanza a modificar la Constitución y señala que todos los contratos petroleros suscritos por el gobierno con los particulares eran nulos, todos. Que el petróleo y todos los hidrocarburos volvían a ser propiedad absoluta de la nación, la única propietaria. Y quien los estuviera explotando debería de pagar regalías. Las empresas petroleras dicen, ¿cuáles regalías? Nosotros tenemos contratos. En 1934 asume la presidencia el general Lázaro Cárdenas. El general Cárdenas apoya la idea de un sindicato de trabajadores único en la industria petrolera. Y surgiendo el sindicato único, viene la necesidad de un contrato colectivo de trabajo. Las compañías tenían a los trabajadores con bajos salarios, condiciones laborales muy precarias. Procuraron mejorar sus condiciones laborales, viendo realmente que las ganancias eran totalmente llevadas por las compañías transnacionales y que tanto ellos como el país no recibían lo que se merecía. Hay una huelga, el gobierno interviene y dan un fallo. El fallo es, básicamente en favor de los obreros, pues eran los años del cardenismo, del socialismo mexicano. Las empresas dicen, no aceptamos ese fallo. No es justo. Y sobre todo no aceptamos que se sindicalicen casi todos los trabajadores de confianza que nosotros tenemos. El choque es de tal naturaleza que en marzo de 1938, el general Cárdenas toma una decisión que nadie esperaba. En 1938, el general Lázaro Cárdenas impulsa una reforma para garantizar al país la soberanía sobre los recursos naturales, en especial en materia de hidrocarburos. Cárdenas había decretado la expropiación de bienes de 17 compañías petroleras en favor de la nación, tras lo cual se creó la empresa Petróleos Mexicanos Pemex. A lo largo de estos años, la industria se fue fortaleciendo hasta el punto que en la actualidad se ubica como la 5ª productora de crudo en el ámbito mundial, la 13ª en reservas de crudo, además de ocupar el puesto 17 en producción de gas y el 13 en capacidad de refinación. ¿Cuál es el nivel de ingresos de Pemex? Estamos hablando de 100,000 millones de dólares al año. La producción actual de Pemex es de 2,5 millones de barriles diarios y se ubica entre los 10 primeros productores a escala mundial.
El país produce en su mayoría crudo pesado y envía alrededor del 80% de sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos y alrededor de un 15% a Europa. En los últimos 6 años, las ganancias de Pemex se acercan a los 540.000 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno ha insistido en las dificultades económicas de la empresa. En 2012 se dio a conocer un importante hallazgo petrolero en México, el Pozo Supremus 1, ubicado frente a las costas de Tamaulipas, al norte del país. Podría representar la tercera parte de las reservas totales de esa nación y añadiría entre 75 y 125 millones de barriles de crudo en reservas probadas. Los expertos han dicho que el hallazgo amplía en 50 años la producción de hidrocarburos y el oro negro no se agotará en el 2020, como ha asegurado el gobierno mexicano. En efecto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, insiste en que el petróleo es cada vez más difícil y más caro de extraer. Además, expone la supuesta baja rentabilidad de la empresa para proponer una polémica reforma energética. El proyecto presentado requiere la modificación de 2 artículos de la Constitución Nacional. El artículo 27 plantea que todas las riquezas encontradas en el territorio y en la plataforma submarina pertenecen a la nación, mientras que el artículo 28 dice que el Estado debe ejercer rectoría en varias áreas estratégicas, entre ellas el petróleo, para proteger la seguridad y soberanía de la nación. Esto permitirá al Gobierno de la República celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, cuando así convenga al interés nacional, y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. La reforma no impulsa o considera contratos de producción compartida. Lo que busca es facultar al Estado para celebrar contratos de utilidad compartida que permita a la nación mantener el control absoluto sobre el petróleo. Con los contratos de utilidad compartida, el país se mantiene como el único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de la gran empresa que es Petróleos Mexicanos. Sin embargo, no todos creen en tanta bondad y ven esta reforma como una suerte de privatización de la estatal petrolera. Pemex ha sido una de las empresas más rentables y con más utilidades, no solo de México, sino de América Latina y del mundo. Está en el ranking 34 de las empresas a nivel mundial. Hay suficientemente riqueza en México para que Pemex pueda abastecer de una manera diferente como lo está haciendo ahora. Es mentira que está la empresa quebrada. Hacemos una pausa en Realidades y regresamos nuevamente con la propuesta de reforma energética en México. No se retire. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Contrario a lo establecido en la Constitución mexicana, la tendencia de los gobiernos dentro de la estrategia neoliberal ha sido el interés permanente en hacer cambios constitucionales que garanticen la paulatina entrega de recursos energéticos a manos privadas. Estamos de regreso en Realidades. Se creó para manejar todos los negocios al margen de la ley mexicana. La política que se está aplicando a Pemex es muy perversa porque lo están debilitando de una manera constante. Yo considero que es la presión que existe de los organismos internacionales
llámese Banco Mundial, FMI, que son los brazos financieros del imperio, ¿no?, de Estados Unidos. Quieren destruir este país, van a desnacionalizar el petróleo. Si no los paramos, la friega la vamos a llevar los mexicanos. Son líderes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y así arrancaron una campaña en defensa del petróleo, en contra de todo intento por privatizar los hidrocarburos. El proyecto neoliberal corrupto del gobierno está destruyendo la infraestructura nacional y está regalándosela a las transnacionales y a socios que están en el negocio a ver qué sacan. Se oponen a la reforma energética que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aseguran que no se requiere de capital privado para maximizar las ganancias de la paraestatal Petróleos Mexicanos, empresa que aporta más del 40% del presupuesto total del país. Si se trata de fortalecer Pemex, no hay necesidad de ninguna reforma legislativa. Lo fundamental es hacer refinerías y hacer más barata la gasolina. En lo que va del año se registraron 7 incrementos en el precio del combustible, medidas que la ciudadanía no ve con buenos ojos. Cada mes la suben y los precios se incrementan y ya no es posible. Desde que yo tengo uso de razón y ya cumplí 68 años, nunca hemos tenido un beneficio del petróleo. Quienes los han tenido son los altos, quienes manejan el petróleo, mire, desafortunadamente. Es finales del sexenio de Miguel de la Madrid y todo el sexenio de Carlos Salinas es cuando se empieza a desmantelar ya abiertamente a Petróleos Mexicanos. Desde ahí se comienza ya prácticamente la entrega que se va haciendo a lo largo de todos estos años. De hecho, en el sexenio de Carlos Salinas, que es del 88 al 94, toda la empresa se fragmenta con miras a su privatización. Una de las filiales creadas es PMI, Comercio Internacional. PMI Comercio Internacional es como la subsidiaria, digamos, no muy visible de Petróleos Mexicanos, a pesar de la relevancia que tiene. PMI es la subsidiaria que lleva todos los asuntos internacionales, es decir, se creó para manejar todos los negocios al margen de la ley mexicana. Pero además de denunciar el mal manejo de la empresa, los mexicanos deben soportar otro problema. A pesar de su riqueza en hidrocarburos, el combustible es cada vez más costoso. Un importante esfuerzo económico. Eso supone para Izcuat el Carrillo llenar el depósito de su automóvil. Al igual que el resto de mexicanos ha visto cómo el precio de la gasolina ha subido 8 veces en el último medio año. Yo tenía un gasto mensual en promedio diario de $5 de gasolina. Yo creo que ahora en julio estoy pagando aproximadamente 8, ha subido demasiado considerablemente. Y bueno, los salarios siguen igual, la gasolina está subiendo y pues tú sabes, ¿no? O sea, la gasolina mueve todo y también suben los alimentos, suben materia prima, sube todo. México es en la actualidad el país petrolero con los combustibles más caros. La causa de esta realidad se encuentra en el modelo productivo aplicado desde hace casi 20 años, señalan especialistas. Vender el crudo en los Estados Unidos, que los Estados Unidos nos refinen la gasolina y nosotros comprárselas. En México importan la gasolina por no tener capacidad de refinación. Dicen que desde hace 30 años no se construye una refinería. Te das cuenta de que no hay voluntad. Se ha dilatado la construcción de esta refinería a propósito. Yo creo que están tratando de dar espacio para que prospere la reforma energética, y una de las áreas que pretenden liberalizar es la refinación, que haya refinerías privadas. Entonces yo creo que están dando espacio para que esa refinería finalmente sea construida por privados. Y a ello hay que sumarle otro problema: los impuestos. Se quiere presentar a Pemex como una empresa ineficiente, que Pemex no tiene recursos. Lógicamente, ninguna compañía los tendría si pagara los impuestos como los paga Pemex. De prácticamente todos los países del mundo, México es el que recauda menos impuestos. Y mientras tanto, la propia Pemex paga más del 60% de sus utilidades en impuestos. En cambio, algunas empresas transnacionales como FEMSA, Walmart e incluso American Mobile del magnate Carlos Slim pagan menos del 6% de sus ingresos.
Hacemos una pausa y al regreso más sobre la reforma energética en México. No se retire. Guía tu cuerpo. Un programa dedicado a crear conciencia colectiva, defendiendo el derecho de los pueblos a tener acceso a la salud, promoviendo los buenos hábitos para el bienestar humano, brindando espacio a la tradición y a la sabiduría ancestral. Guía tu cuerpo. Todos los martes, solo por Telesur. Como se ha denunciado, el problema de Pemex es más un asunto de mal manejo de la empresa, de corrupción y de lucro a terceros que de verdadera rentabilidad. En ese contexto, la propuesta presentada por Enrique Peña Nieto es un regreso al colonialismo, un agravio contra la nación y al legado de Lázaro Cárdenas. Estamos de regreso en Realidades. La llamada reforma energética, que es liberalizar al sector energético, ¿no? El rechazo a la reforma energética presentada por Peña Nieto se ha sentido en las calles. Son integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, un grupo de activistas que se presenta como oposición real al gobierno de Enrique Peña Nieto. Que en la calle, con el pueblo, con la gente, vamos a detener esta reforma. Frente a la estatua del expresidente Lázaro Cárdenas, realizaron una jornada informativa sobre las implicaciones de la reforma energética. Cárdenas propuso la expropiación del petróleo para recuperarlo para la nación y Enrique Peña Nieto propone los contratos de utilidad compartida para regresarle el petróleo a las empresas transnacionales. Una encuesta oficial revela que el 54% de la población rechaza el ingreso de capital privado a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Eso representa una pérdida total de la soberanía. Lo que se ganó hace muchísimos años con el general Lázaro Cárdenas, pues todo se vendría abajo. El petróleo es para los mexicanos y no para repartir las riquezas a los extranjeros. Militantes de partidos y organizaciones de izquierda han expresado su inconformidad con la propuesta oficialista. En el Congreso aún no inicia el debate, pero sí las negociaciones entre partidos políticos. Nosotros pusimos una iniciativa muy alta y el gobierno puso una muy baja. Yo creo que hay que buscar un punto intermedio, ¿no? Ahora, les decimos de antemano que no, que nosotros no vamos a admitir que la negociación vaya al pacto, va a ser en las cámaras. Serán legisladores quienes definan el futuro del petróleo y la electricidad de México, recursos naturales que desde 1938 son propiedad exclusiva de la nación. Cuando la tendencia latinoamericanista va en la recuperación de los bienes públicos, como el caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de la propia Argentina, en México vamos al revés. Considero como una forma subterránea de ir vendiendo el país a través de engañar al público, de que todo va a ser muy bueno, mayores trabajos. Pienso que todavía falta muchísimo como estudiar más las propuestas en fondo de, por ejemplo, de pago de derechos o contribuciones que harían las empresas privadas que entren a participar. Es casi la mitad de lo que sostiene el país, entonces sin ese recurso no va a haber escuela, no va a haber comida, no va a haber agua, no va a haber luz, no va a haber hospitales tan importantes. Y las críticas han pasado del asfalto a los impresos. En su estudio, Fernando de Anda termina la última caricatura para el diario en que trabaja. El tema es el protagonista de la agenda política de México, la propuesta de reforma energética anunciada por el presidente Peña Nieto que abre la puerta al capital privado en el sector. En este género periodístico se aborda con crítica y mucho humor. Las privatizaciones y todo este tipo de cosas, pues yo no he visto el gran beneficio que le hayan dejado a México. Yo lo que he visto es que muy pocos se han hecho muy ricos
y muchos se han quedado muy pobres o en el camino, ¿no? Esa mirada ha sido asunto recurrente en medios mexicanos, en especial en las páginas de la revista referencia de sátira política, El Chamuco. Tienen muchos años queriendo privatizar Pemex. Están cada 4 o 5 años es la misma cantaleta y son los mismos argumentos y son las mismas palabritas rimbombantes que quieren usar para tratar de disfrazar una traición al país. Una traición al país llevada a cabo en un proceso desarrollado a lo largo de décadas. Eso asegura en su último libro otro monero, Rafael Barajas, El Fisgón. En la era neoliberal, nosotros sabemos que el modelo funciona básicamente con 3 lógicas. Tiene 3 grandes políticas. La primera es establecer tratados de libre comercio. La segunda, establecer políticas de desregulación de capital, es decir, darle todas las libertades a los señores del dinero. Y la tercera es privatizar las empresas del Estado. Afirma que este último capítulo todavía no está escrito y que dependerá en gran parte de la movilización social. Peña Nieto insiste en que la reforma no afectará a la soberanía. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la nación. Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex se fortalece y moderniza. Pero una vez más, su discurso es cuestionado. El Estado retomara el control directo de toda la cadena productiva de la industria petrolera y solamente la relación con el sector privado fuera con contratos, servicios de contratos, donde Pemex, la industria petrolera, paga hasta la fecha el servicio que estas empresas prestan. Ahora, la iniciativa que presenta Peña Nieto es una modificación a la Constitución que se hizo, repito, posteriormente, donde ahora se abre toda la cadena de la producción de la industria petrolera al sector privado con estos contratos de utilidad compartida. Nos dicen, el petróleo es nuestro, el gas es nuestro, la electricidad es nuestra, y el argumento es de que no se va a perder renta petrolera. El problema es el siguiente: efectivamente el petróleo es nuestro, pero la empresa que lo va a sacar va a determinar el costo que va a cobrar a la empresa, al gobierno, para extraer dicho petróleo. Otros estudiosos del tema han dicho que en México las decisiones se toman desde otras latitudes, inclusive la escogencia del mandatario. El presidente que llega es aquel que le conviene a Estados Unidos, no es el que gana las elecciones. En México se han descubierto grandes yacimientos de petróleo. Poco antes de culminar su mandato, Felipe Calderón habló de un gran tesoro en aguas profundas en el Golfo de México, pero que Pemex no podía con eso. Esta es la parte que más les interesa a las grandes compañías transnacionales. Participar directamente en la acción de extracción del petróleo, pero tanto o más en todo lo que nos pueden vender de equipos adicionales. Pemex está rentando actualmente 5 equipos de perforación para aguas profundas. Cada equipo lo renta en promedio en $500,000 cada día y se requieren $200,000 diarios adicionales para mantener los equipos operando. La propuesta está en manos del Congreso, como también lo está la presentada por los opositores del Partido de la Revolución Democrática, en manos del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. La propuesta del PRD no contempla una reforma a la Constitución. No vamos a permitir que modifiquen nuestra Constitución. No vamos a permitir que privaticen el petróleo para entregárselos a los gringos. La propuesta de reforma energética del gobierno mexicano es antipatriótica. Así lo denunció el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, al presentar su propia iniciativa. Tiene como propósito convertir a Pemex en una empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión, y un gobierno corporativo más ágil e independiente. El PRD se pronunció por la modernización de la explotación petrolera y energética, pero sin privatizar ni modificar la Carta Magna,
Insistió en que una eventual reforma debe tener perspectiva nacional y progresista. Impulsar la transición energética, apoyar el desarrollo e investigación tecnológica, fortalecer la arquitectura institucional del sector. Luego, militantes de la izquierda institucional salieron a las calles a reiterar su propuesta, que también incluye crear un fondo de excedentes petroleros y realizar una consulta popular. ¡No se vende! ¡Pemex se defiende! Entregaron formalmente su iniciativa al Senado, a donde antes llegaron las que elaboraron el oficialismo y la derecha. El Congreso reanuda actividades en el mes de septiembre y aún no hay fecha definida para que estos proyectos sean analizados. La decisión está en manos del legislativo, lo que no deja de ser una preocupación para la mayoría de los mexicanos. Muchos de los dirigentes políticos que están en la Cámara, en el Congreso, obviamente no voy a decir nombres, vienen en la lista del narcotráfico de Estados Unidos. ¿No es una manera de chantajearlos? ¿Firmas la privatización o te saco tus trapitos? Ya los tienen agarrados. Curiosamente, la gran parte de la que está en la privatización. Estas reformas son pedimentos de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial, del BID, las llamadas reformas estructurales que piden, entre ellas, la llamada reforma energética, que es liberalizar al sector energético, ¿no? El pueblo mexicano tiene la palabra. La alternativa que plantean el gobierno y los partidos de la derecha es el desarrollo de la propuesta neoliberal, es decir, la privatización del principal recurso de la nación, el petróleo. América Latina se mantiene a la expectativa, pues la decisión que se tome en México sin duda influirá en toda la región. Hasta aquí la presente edición de Realidades. Para comunicarse con la producción de este programa puede escribirnos en nuestro correo electrónico realidades@telesurtv.net. También puede seguirnos en nuestra cuenta Twitter @realidadestlsur. Gracias por acompañarnos. Será hasta una nueva edición.